¿Es inevitable la devaluación del peso argentino? Mi nombre es Santiago Tamus y realizamos otro análisis de la coyuntura y estructura de la economía argentina vinculado con lo que sucede a nivel internacional. Concretamente, desde el Ejecutivo insisten con que el peso argentino va a ser la moneda fuerte en una economía bimonetaria en donde habrá una competencia de monedas. Frente a esta posición y esta continua apreciación del peso argentino respecto al dólar y también frente a terceras monedas, algunos a nivel internacional acompañan la posición de gran parte de los economistas locales y también analistas que hablan de que la apreciación del peso argentino es insostenible. Concretamente, hace un par de días se publicaron las declaraciones de Robin Brooks, que es un ex economista jefe del Instituto Internacional de Finanzas, que afirmó que la devaluación del peso argentino es inevitable, dado que es insostenible esa apreciación. Ese artículo tomó repercusión a nivel, uno diría, global, en lo que es un mundo de las finanzas, por supuesto. Se tomó como una advertencia, tiene un fundamento en el sentido de que si hacemos una comparación entre la evolución cambiaria de distintas monedas, cuál fue su apreciación o depreciación respecto a comparables, me encuentro que o encontramos que Argentina tuvo una apreciación real máxima en comparación con otras monedas, desde el peso mexicano, pasando por el euro y así sucesivamente, hasta llegar a economías que tuvieron depreciaciones. Y ahí nos encontramos con desde la moneda rusa hasta el real brasileño. Y así siguieron, se pueden decir, acumulando distintas monedas que nos pueden estar llevando a una realidad, y es que Argentina está integrado económicamente con muchos países, pero sobre todo con Brasil. Brasil tiene la posibilidad, dado el Mercosur, de ingresar con productos con mínimos requisitos respecto a terceros países dentro de la economía doméstica. Y resulta que mientras que Brasil tiene una moneda depreciada, Argentina tiene la moneda más cara a nivel internacional. Vivimos alguna vez una situación parecida a partir del año 99, estoy hablando de 1999, cuando Brasil abandona lo que es el Plan Real y Argentina mantenía la convertibilidad, y lo que sucedió es que nos inundaron productos de Brasil en lo que eran los mercados argentinos. Entonces, la divergencia entre el peso argentino, la R pesos, y el real brasileño es a la vista de cualquier analista internacional insostenible, dada la integración económica que existe entre los dos países. Frente a esto, podemos tomar distintas posturas. La postura a favor de estas afirmaciones, que son coincidentes con gran parte de la academia, analistas locales, más allá de los internacionales, así como también ver la posición del gobierno y ver de qué se toman para decir que esto no es así, que es un error, que este gurú internacional en todo caso se está equivocando, que tiene una visión sesgada. Esto lo escuchamos desde el ministro Caputo hacia también otras fuentes que son cuasi oficiales que defienden la apreciación de la moneda y que vamos en buen camino en ese sentido. Varias veces hemos dicho que el peso argentino fuerte o caro lo hemos tenido en otros momentos y después terminamos con problemas. Pero bueno, vamos a ver qué ha pasado con el sector externo para poder avalar esta apreciación. Bueno, la cuenta corriente, que es lo que uno miraría para ver si tenemos un tipo de cambio que está atrasado o no, en el segundo trimestre del año 2024 tuvo un superávit de 3.500 millones de dólares aproximadamente, lo cual por supuesto que es algo muy positivo. Si tuviéramos una cuenta corriente de saldo negativo, ni estaríamos realizando este video, pues no tendríamos cómo sostener a la moneda. En lo que es cuenta financiera, bueno, es lógico, balance de pagos tiene saldo positivo en lo que es el neto de cuenta corriente, cuenta de capital, salvo errores y omisiones, y vamos a encontrarnos que la diferencia entre los dos va a estar ahí. Pero
Si tengo cuenta corriente, sector real positivo, la cuenta financiera es lógico tenga un saldo negativo y neten aún cerca de cero. Las reservas internacionales durante el segundo trimestre se incrementaron en 1.700 millones aproximadamente. Lo que tenemos que encontrarnos es que la realidad es que este año no tuvimos, en comparación con el año pasado, la sequía. El tema es que tenemos que mirar qué va a suceder para el año 2025. Si vemos esa cuenta corriente y la comparamos con el segundo trimestre del año pasado, en vez de haber tenido los 3.490 millones, o sea, 3.500 millones actuales, el año pasado estuvimos en menos 6.500 millones y eso tiene que ver bastante con lo que fue la sequía. Este año hemos tenido una suba de exportaciones que casi explican la mitad de la diferencia que se ha dado. También la otra parte realmente viene de una gran baja de importaciones. Mientras que el año pasado habíamos exportado 17.600 millones, hoy exportamos 20.780 y mientras que el año pasado habíamos importado 19.600 millones, ahora solamente importamos 13.600. ¿Esto qué tiene que ver? Con la recesión. Por un lado, no tuvimos sequía, se exportó más y por otro lado, no tuvimos la actividad económica que sí teníamos el año pasado, por lo cual las importaciones se han reducido aproximadamente a 2/3 de lo de un año de un desempeño económico tampoco tan importante, pero ahora sí hemos pasado. Se va a terminar supuestamente este año con un -3% de actividad y seguramente en el segundo trimestre, de donde surgen estos números, este resultado, hemos estado pasando con una caída de actividad de entre el 7 y 8%. Es lógico entonces que con menos actividad se importe menos. En lo que es rubro servicios, casi fue el mismo valor. Esto nos va a llevar a una diferencia del resultado de este año respecto del año pasado, mirando nada más segundo trimestre, de unos 10.100 millones de dólares. Es mucha la diferencia, pero sobre todo tiene que ver con no tuvimos sequía y estamos en plena recesión. Esto es para pensarlo mirando al año 2025, donde uno espera que haya una recuperación económica, una recuperación que hasta puede implicar o no crecimiento, depende de la política económica que se esté realizando, pero solamente ya una recuperación de lo perdido este año nos puede volver a posicionar en importaciones de unos 20.000 millones. Entonces hay que tener en cuenta esto también en lo que es la generación de nuestras exportaciones. Nuestras exportaciones pueden ser afectadas por el atazo cambiario del cual estamos hablando. ¿Mm? Gráficamente podemos ver balanza comercial a secas y vemos ese saldo positivo que da la balanza comercial en este segundo trimestre, donde sobrepasamos la línea que corresponde a los 8.000 millones, o sea, la balanza comercial positiva es lógica con esa cuenta corriente positiva por la diferencia de exportaciones e importaciones. Podemos verlo y desagregarlo por lo que son distintos rubros. Nos vamos a encontrar que sobre todo en el sector de servicios vamos a tener un saldo negativo. Argentina normalmente tiene un saldo negativo. Lo que quería marcar con este gráfico es cómo se va agrandando un rubro que era pequeño, que es el de viajes. Estamos hablando de que podemos terminar septiembre con una balanza de viajes negativas de más de 800 millones. Eso se traduce en dinero que hay que enviar hacia afuera por pago con tarjeta, lo que corresponda, y eso va a socavar lo que generamos de saldo positivo a partir de la exportación de bienes, sobre todo bienes primarios, que es lo que producimos, así como algo de bienes industriales. Si nos vamos a la acumulación de resultados de la propia balanza de pagos, es más o menos lo descrito hasta el momento. Tenemos esta cuenta corriente que nos da positivo, venimos de periodos y ha sido muy marcado esto. Fíjense, cuando hubo resultados positivos de cuenta corriente en gran recesión, periodos de gran recesión, acá lo podemos estar ubicando con un ajuste cambiario, que sería en este periodo que estoy remarcando acá, así como también de caída de actividad de todo el año 2000. Último trimestre del año 2019, sobre todo podemos estar viendo el impuesto sobre la arruga de diciembre del año 2019. Después tenemos una caída importante durante todo el año 2020 de recesión y 2021 también de recesión.
Disculpen, un lapsus. Esto es final del gobierno de Macri, discúlpenme. Y acá estamos hablando de la pandemia. Fue un momento de lapsus que debería estar editándolo, ya lo editaremos. Después pasamos a lo que es, vamos directamente a lo que es cuenta corriente. Cuenta corriente, acá tenemos los números reflejados, los servicios con un signo negativo y acumulación de reservas internacionales, que estoy marcándolo acá abajo. Tres puntos interesantes para destacar de todo este conjunto de números que estamos viendo acá. Reservas internacionales, y acá viene un tema, una acumulación importante sobre octubre de este año, tiene que ver muchísimo y no podemos dejar de tener en cuenta esto, lo que es el impacto del blanqueo de capitales que se ha estado realizando, y eso ha tenido justamente una acumulación de reservas. Hay que ver si este dinero se mantiene en el sistema financiero o no después. Ahora, ¿cómo va a seguir esto hacia adelante? ¿Cómo es el mundo en este momento y cómo va a seguir hacia adelante? Y ahí planteamos, ¿qué pasa en el contexto internacional? Justo en un día como hoy, 7 de octubre, donde se recuerda hace un año atrás el inicio de la situación de hostilidades marcadas entre lo que es Israel y Gaza, Hamas y Hezbollah, y ahora con el potencial de ampliación, ya concretamente después de dos ataques masivos de parte de Irán a Israel, y un precio del petróleo que sube y una posibilidad de, por lo menos, de incremento de la situación bélica que va a afectar, dije, petróleo, actividad económica a nivel mundial. Entonces, el contexto es Estados Unidos. Ya hace semanas lo vimos, una baja de tasas de interés. Esta semana se espera el jueves el índice de precios del consumidor norteamericano. Veremos si sigue acompañando las expectativas del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos. Mantienen su baja de tasa de interés. Eso es positivo para Argentina y a nivel global, en el sentido que la baja del costo financiero de base para cualquier cálculo de la tasa de interés a nivel doméstico implica la posibilidad de bajas a nivel local de tasas de interés. Algo negativo, las elecciones y las políticas potencialmente, llamémoslas demócratas, que pueden ser implementadas. Igual Trump no ha sido un paladín de la austeridad fiscal, y eso puede estar implicando una política fiscal expansiva que ojo, puede llevar a una depreciación del dólar respecto a otras monedas, ya que bajan tasas de interés y hace una política fiscal expansiva, una depreciación del dólar respecto a monedas, un abaratamiento del dólar. Y si nosotros estamos anclados al dólar, nos abarataría a nosotros junto con la moneda norteamericana. La Unión Económica Europea también, desaceleración de sus economías, problemas de pago de créditos hipotecarios, han avanzado en lo que son bajas de tasas de interés. Algo que afecta a la economía europea en conjunto es el conflicto de Rusia con Ucrania, un gran gasto que están asumiendo muchos de los países europeos, uno diría la OTAN, para poder estar armando diariamente a Ucrania para que siga resistiendo a lo que es la invasión rusa, y que, por otro lado, más allá de todo el gasto, significa el no disponer de las fuentes de energía rusa en un invierno que se va a ir avecinando y que van a tener que encontrar, como ya lo ha pasado, otras alternativas de uso de energía. Veremos cómo se maneja en un contexto que puede implicar para el euro una necesidad también de depreciación. Ahí ya vamos después a China, que ha anunciado semanas atrás dos conjuntos uno diría dos conjuntos, una política global, si hablamos del punto de vista del gobierno chino, expansiva totalmente, con política monetaria expansiva, también con política fiscal expansiva. El gran problema para China puede ser el retardo en la implementación de estas políticas. Uno quiere decir que la política monetaria tiene un retardo interno en lo que es la gestión pequeño, pero el efecto de esa política se puede ver meses después, y la política fiscal que se ha anunciado
Se ha inyectado dinero para darle a los más necesitados antes del 1 de octubre, pero después necesito acompañar con más política fiscal. La política monetaria sería la más sustentable de estas políticas, pero tiene un efecto de retardo, o sea que puede ser que la economía china no pueda evitar una desaceleración antes de ver todo el efecto positivo de la política monetaria expansiva. Japón, integrado a estas economías, puede verse beneficiado en lo que serían las depreciaciones de las otras monedas. El yen japonés puede llegar a apreciarse más si tienen algo que va a inversa a lo que hicieron los otros países. Esto fue a comienzo durante meses atrás, que realizaron una suba de 0,1% de su tasa de interés históricamente baja, y eso generó un lunes negro a nivel internacional, pero al mismo tiempo un inicio de alguna apreciación del yen respecto a otras monedas. Si nos vamos a lo local, que nos interesa por nuestra relación comercial, Brasil y la depreciación del real. Lula ahora ha tenido elecciones, no le digo tan bien, estamos hablando del día de ayer, y eso puede estar implicando para Brasil alguna necesidad más de depreciación de su moneda, porque el propio mercado lo va a estar acompañando en ese sentido, y eso para Argentina es una presión mayor sobre su propio mercado cambiario. Quizás la noticia más importante en el mundo en este momento tiene que ver con el conflicto, uno diría Israel-Irán, se está produciendo en este momento. No sabemos ni siquiera lo que va a terminar pasando durante el día de hoy, en los próximos días, pero sabemos que tiene una repercusión directa sobre el precio del petróleo, y eso puede ir en contra de todos los intentos de estabilización por medio de bajas de tasas de interés. Eso puede afectarnos a nosotros en forma negativa en vez de positiva, por supuesto. El factor común, entonces podemos ver, hay una expansión monetaria y fiscal en el grueso de las economías y conflictos bélicos con efectos potenciales recesivos a nivel global. Frente a ese contexto y lo que describimos antes de nuestra cuenta corriente, mirando hacia adelante, ¿qué es lo que va a hacer Argentina? La pregunta es si es inevitable o no la devaluación del peso argentino. Según Robin Brooks, este ex economista jefe del Instituto Internacional de Finanzas, esto es inevitable. Argentina ve a apreciar relativamente su moneda frente al mundo, un banco central con reservas negativas, un estado superavitario, por lo menos en el corto plazo. Hay una intención de mantenerlo, hay que ver si lo puede realizar. Hay una primavera financiera, por lo menos hasta el final de octubre, que es la extensión del fin del blanqueo. Lamentablemente, desde el punto de vista político, hay una pérdida de imagen del presidente, dada la recesión y el costo social que es creciente. Y tienen que resolver o no. Ahora se verá durante esta semana con el apoyo de los partidos aliados a la Libertad Avanza o no, en lo que es darle la posibilidad de mantener el veto presidencial frente a haber vetado la ayuda o el gasto mayor para las universidades públicas. Veremos qué sucede, pero pareciera un conflicto político tiene que subsanarse entre la Libertad Avanza y los aliados con miras al 2025. ¿Mm? Es- Tenemos esa base y tenemos que tomar decisiones desde el punto de vista financiero, saber o poder anticiparnos a si va a haber una depreciación o no de la moneda argentina respecto al dólar de acá al futuro. Lo lógico es que si tenemos una inflación del 4% que baja al 3,5% este mes, digámosle que se verifique, bueno, tenemos que estar acompañando eso, si no tenemos por lo menos lo que dice acá, una apreciación relativa de la moneda respecto al resto, y eso va a encarecer paulatinamente a Argentina. Podemos ver una Argentina con financiamiento privado internacional, pero no con el FMI. Puede tratar de mantener su situación logrando financiamiento sin acuerdo con el FMI. Desde mi punto de vista, el acuerdo con el FMI es sustancial, dado que llevaría a un préstamo de facilidad extendida, por ejemplo, llevaría un intento de reforma estructural. Si no hago un acuerdo con el FMI, solamente me mantengo financiándome de los mercados privados, estamos descartando la posibilidad de no lograr financiamiento porque concretamente no hay dinero ni superávit para poder cubrir las obligaciones.
Entonces estamos trabajando con el tema de quién nos financia. Financiamiento privado o internacional, pero no el FMI. Sin cambios en el esquema cambiario hasta final del año 2025, con una economía con una fuerte redistribución de ingresos a favor de ciertos sectores de servicios. Seguramente la única manera de lograr esto es algún tipo de reestructuración a partir de cambios de reglas de juego, incentivando el ingreso de capitales para incrementar el producto y la productividad en el sector primario, es el RIGI, funcionando, y una reducción del peso del sector público con baja del gasto, transferencias y baja de impuestos. Si no hay baja de impuestos, que tendría que ver con el RIGI y tratar de esto extenderlo a otros sectores, va a haber una recesión más profunda. El costo social, que tiene que ver con la baja de transferencias y la baja del gasto público, va a tener un efecto negativo en las elecciones del año 2025. O sea, este camino se puede tratar de implementar, el problema va a ser político sobre el año 2025, salvo que haya una recuperación del sector privado muy agresiva que se dé durante el año 2025 y que llegue justo al momento de las elecciones. Hay que ver si en un momento de recesión, sin acuerdo con el FMI, con ataque especulativo seguramente sobre la moneda argentina de acá a los próximos meses, después del blanqueo, es que el gobierno logra hacer las alianzas para ir en conjunto contra lo que va a ser un bloque justicialista en su versión más extrema o opositora. Podemos ir a la otra alternativa, acuerdo con el FMI. El acuerdo con el FMI implica un financiamiento, pero con un cambio estructural. Va a haber condiciones que va a dar el FMI. Seguramente el FMI, porque tiene que ver con su propia lógica de funcionamiento, va a pedir un cambio en el esquema cambiario en el corto plazo, con efecto sobre el nivel de precios, a partir de que va a haber que abandonar el dólar blend y seguramente va a haber que ajustar lo que es el tipo de cambio oficial. ¿Cómo lo puedo controlar? Al estilo convertibilidad, incrementando la integración económica, sea en servicios, sea también en bienes, con un Brasil que va a estar depreciando su moneda. Potencialmente todo del devenir de la economía brasileña va a depender mucho también de lo político. Va a haber un incentivo al ingreso de capitales para incrementar el producto y productividad del sector, pero ya no primario, sino también industrial y de servicios. Y va a ser más completo esta visión y un imprescindible para poder coexistir con una economía que crezca, reducción del peso del sector público. Pero en este contexto de suba de tipo de cambio va a haber un aumento del peso de la deuda y una necesidad de transferencias afectando transferencias porque va a haber un aumento en muchos servicios que para bajar el costo social va a tener que hacer más transferencias. Y va a haber una dificultad para bajar los impuestos. Difícilmente el FMI esté tan avalando una baja de impuestos que sí pediría el sector privado al momento de financiar y de ingresar con capitales. Un costo social con menor efecto en las elecciones de 2025 cuanto mayor sea la velocidad del ajuste. Quiere decir que, o esto lo que quiero afirmar es que cuanto antes se realice este tipo de acuerdo con el FMI y podamos avanzar en señales claras hacia los mercados que vamos a hacer estas reformas estructurales, más rápido va a verse la recuperación frente a este mismo ajuste y esto va a ser positivo tanto en lo eleccionario para el gobierno con vistas al 2025, pero para la población de Argentina con vistas también al año 2025. Por supuesto que esto es una visión individual, una visión sesgada con la visión subjetiva que uno puede tener de la realidad, sujeto a las críticas y comentarios. Lo puede realizar por debajo de este video y con gusto lo podré responder. Desde el punto de vista de contactarnos en la página consultorfinanciero.com.ar, pueden enviar sus comentarios y si no, también por email a santiagotamous@gmail.com.ar. Hasta luego.